La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. 17.000 atletas habían completado la famosa maratón de Boston. Muchos otros estaban llegando a la meta cuando sufrieron un golpe terrorista. El 15 de abril del 2013, dos explosiones cerca de la meta final detuvieron la famosa maratón de Boston. Más de 260 personas resultaron heridas, perdiendo partes del cuerpo, incluyendo sus piernas. El periódico Herald de Boston mostraba en su portada terror en la meta final. 3 personas murieron, incluyendo un niño de 8 años. Desde septiembre del 2011, cuando murieron 3.000 en el atentado terrorista de las Torres Gemelas de Nueva York y en el Pentágono de Washington, D.C., muchas naciones incrementaron la seguridad en aeropuertos, lugares públicos y transportes. Pero ¿cuándo llegarán al fin las guerras, los conflictos y el terrorismo? ¿Veremos alguna vez emerger la paz mundial en y entre las naciones? ¿Veremos más ataques terroristas? ¿Qué revela la profecía bíblica acerca del futuro? Amigo, usted puede entender los eventos proféticos en este mundo. Usted debe prepararse para el futuro. La Biblia revela los eventos claves, los acontecimientos y nuestro futuro final. ¿Cómo puede entender usted la profecía bíblica? Existen claves para entender los misterios proféticos y las predicciones. Y existe una llave maestra para la profecía bíblica. Esa llave maestra es descrita en nuestro revelador folleto titulado Estados Unidos y Gran Bretaña en Profecía. Asegúrese de requerir una copia gratis. Amigo, ¿cuál es la llave maestra para la profecía bíblica? Usted debe saberlo. Acompáñenos. Una cordial bienvenida a los oyentes de todo el mundo. La profecía bíblica revela el futuro del mundo. La Biblia predice un glorioso futuro más allá de las guerras, la opresión y la injusticia que vemos alrededor nuestro. ¿Dónde nos encontramos hoy en la profecía bíblica? El profeta más grande que existió, Jesús de Nazaret, describe el tiempo del fin en su famosa profecía de los olivos, en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Amigos, estamos viviendo en el profético tiempo del fin, llamado en la Biblia los tiempos postreros. Vemos las señales alrededor del mundo. Es sabido que 9 naciones poseen armamentos nucleares de destrucción masiva. Corea del Norte incluso ha amenazado con guerra nuclear. Las armas del terrorismo mataron casi 3.000 personas en las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono de Washington, D.C. El atentado del subte de Londres del 7 de julio del 2005, donde murieron 52 y resultaron heridas más de 700 personas. El atentado del 13 de abril del 2013, en la maratón de Boston, donde murieron 3 personas y resultaron heridas más de 260. ¿Qué penalidades continuaremos sufriendo, nacional e individualmente? Dios enuncia en Levítico 26, versículo 16, «Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y fiebre que consuma los ojos y atormente el alma. Sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Y pondré mi ira sobre vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga». ¿Por qué? Para conocer la respuesta, usted debe entender el enmarque de la profecía bíblica. Jesús reveló los eventos finales en el libro del Apocalipsis. Los famosos 4 jinetes del Apocalipsis simbolizan devastación y engaño. Usted puede leer acerca de esto en Apocalipsis 6, versículos 1 al 8. La bestia de Apocalipsis 13, subiendo del océano con 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia de Apocalipsis 17, la cual sube del abismo y también tiene 7 cabezas y 10 cuernos, pero esta bestia es montada por una ramera. El apóstol Juan describe lo que ve en visión, Apocalipsis 17, versículo 5. Y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Cómo podemos entender estos misterios, símbolos e imágenes? ¿Cuáles son los principios para entender la profecía bíblica? En el programa de hoy responderemos a estas preguntas
y daremos 5 claves para entender la profecía bíblica. Además, le ofreceremos un apasionante folleto gratuito que le ayudará en el estudio de la profecía bíblica, titulado Estados Unidos y Gran Bretaña en Profecía. Este folleto gratuito le dará más entendimiento de profecía bíblica del que haya podido alcanzar previamente. Le proveerá la llave maestra de la profecía bíblica. Asegúrese de contactarse con nosotros para ordenar una copia gratis. Solo pida el folleto de la profecía bíblica. También puede ordenar este folleto gratuito en nuestro sitio web, elmundodemañana.org. La primera clave para entender la profecía bíblica es: la Biblia interpreta sus propios símbolos. Veamos un ejemplo de símbolos bíblicos. Posiblemente esté familiarizado con el pasaje del sueño de Nabucodonosor en Daniel capítulo 2. El profeta Daniel fue llamado ante el rey Nabucodonosor y procedió a describir la gran imagen del sueño del rey. Daniel 2, versículo 31. Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande, y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. ¿Qué simboliza esta figura? Daniel le dijo al rey Nabucodonosor que él era la cabeza de oro representada en la imagen. Daniel le dijo al rey Nabucodonosor en el capítulo 2, versículo 38, tú eres aquella cabeza de oro. La historia confirma la interpretación de Daniel de los imperios subsecuentes simbolizados por esta figura. Este imperio fue reemplazado por el imperio medo-persa desde el 558 al 330 a.C., representado por el pecho y los brazos de plata. Su vientre y sus muslos de bronce representaron el imperio greco-macedonio de Alejandro Magno desde el 333 al 31 a.C. Las piernas de hierro representan el imperio romano del 31 a.C. al 476 después de Cristo. Y finalmente, los 10 dedos de los pies de hierro mezclados con arcilla representan una futura resurrección del imperio romano. La profecía de Daniel revela 4 imperios que gobernaron en la antigüedad. La historia confirma que la predicción de estos 4 imperios han tomado lugar. El profeta Daniel revela el simbolismo de la cabeza de oro de la imagen. Él le dijo a Nabucodonosor, tú eres aquella cabeza de oro. La primera clave para entender la profecía bíblica es: la Biblia interpreta sus propios símbolos. La segunda clave vital para reconocer lo que es llamado intervalo profético de tiempo la discutiremos en la próxima parte del programa. Primero quisiera ofrecerles un informativo folleto gratuito titulado Estados Unidos y Gran Bretaña en Profecía. ¿Qué es lo que predice la profecía bíblica para el futuro de estas grandes naciones? Uno de los grandes principios para entender la profecía bíblica es saber dónde en la Biblia son mencionadas estas naciones. Naciones como Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda. Usted debe conocer el origen bíblico de estas naciones. La mayoría de los teólogos y predicadores están muy lejos de estos enmarques porque no tienen este conocimiento. Este folleto, Estados Unidos y Gran Bretaña en Profecía, le dará esta vital información. Este folleto le dará pruebas históricas y bíblicas de la profecía relacionada a estos países. Grandes eventos proféticos están señalados en este libro. Contáctese con nosotros ahora y requiera su folleto gratuito, Estados Unidos y Gran Bretaña en Profecía. Solo pida el folleto de la profecía. También puede ordenar este folleto en nuestro sitio web, elmundodemañana.org, o puede escribirnos a una de nuestras direcciones regionales. Y si no está suscrito a nuestra revista bimestral del Mundo de Mañana, le enviaremos una suscripción gratuita. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. Asegúrese de requerir la revista El Mundo de Mañana. No existe costo ni obligación. Y asegúrese de requerir el folleto gratuito de Estados Unidos y Gran Bretaña en Profecía. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter.
Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. En la primera parte del programa, hemos visto que la Biblia interpreta sus propios símbolos. La clave número 1 para entender la profecía bíblica es: la Biblia interpreta sus propios símbolos. La clave número 2 es: reconocer los intervalos proféticos de tiempo. Veamos un ejemplo en Lucas 4, versículo 16. Jesús estaba visitando su ciudad natal de Nazaret y fue invitado a leer las Escrituras en el día sábado. Le fue dado el rollo de Isaías. Lucas 4, versículo 16. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró en el día sábado en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Le fue dado el libro del profeta Isaías. Lucas 4, versículo 17. Y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar libertad a los cautivos y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y ahora notemos lo siguiente: y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Jesús cerró el libro que estaba leyendo justo en medio del versículo. Él omitió la segunda parte del versículo refiriéndose al día de la venganza. ¿Por qué? Porque el resto de la profecía de Isaías aplicaba a la segunda venida de Jesús, cuando tomará lugar el día del Señor, el día de la venganza de Dios. Amigos, existe un intervalo de tiempo de aproximadamente 2000 años entre el cumplimiento de la primera parte del versículo y la segunda parte del versículo. La clave número 2 para entender la profecía bíblica es reconocer los intervalos proféticos de tiempo. La clave número 3 para entender la profecía bíblica es aprender el enmarque profético de Dios. Esta es una clave primordial para entender la profecía bíblica. Esta es una clave que relativamente pocos profesos cristianos conocen. Existen muchas ideas distintas y escenarios con respecto a la profecía bíblica. Puede que haya escuchado del milenialismo y del postmilenialismo. Estos enseñan erróneamente que Jesucristo retornará después del profetizado milenio o que no retornará para nada. La verdad es lo que llamamos el premilenialismo, la enseñanza de que Cristo retornará para establecer un literal reino aquí en la tierra por un periodo literal de 1000 años. El libro del Apocalipsis revela un periodo de 3 años y medio que desemboca en el retorno de Cristo. Los primeros 5 sellos del Apocalipsis que aparecen en el capítulo 6 cubren un periodo de 2 años y medio de la gran tribulación. Jesús habló de esto en Mateo 24. El sexto sello son las señales celestiales. El mundo entero será notificado cuando ocurra este evento. Leamos esto en Apocalipsis capítulo 6, comenzando en el versículo 12. Apocalipsis 6, versículo 12. Y miré cuando él abrió el sexto sello, y he aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de cilicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como caen los higos verdes de la higuera cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se apartó como un pergamino que es enrollado. Y escuchemos ahora, y toda montaña y toda isla fue movida de su lugar. Hemos dado a conocer 3 referencias que nos da el enmarque profético desembocando en el retorno del Mesías Jesucristo. Estos son: número 1, la gran tribulación; número 2, las señales celestiales; y número 3, el día del Señor. Estos 3 eventos cubren un periodo de aproximadamente 3 años y medio. Existen más de 30 profecías en la Biblia que se refieren al día del Señor. Isaías 34:8 e Isaías 63:4 muestran que el día del Señor, en la profecía del fin, el tiempo precedente a la segunda venida, es un periodo de 1 año. Quizás quisiera anotar estas referencias, Isaías 34:8 e Isaías 63:4. Todos debemos esperar el retorno de Cristo. Debemos prepararnos espiritualmente para este eminente evento. Como podemos ver,
La Biblia nos da un enmarque profético general de la profecía. Usted debe comprender este enmarque. La clave número 3 para entender la profecía bíblica es aprender el enmarque profético de Dios. Discutiremos la clave vital número 4 en la próxima parte del programa. Primero quisiera ofrecerle un apasionante folleto gratuito que revela grandes eventos proféticos del futuro, titulado Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía. Amigos, podemos conocer el futuro del mundo y de muchas de nuestras naciones occidentales. La profecía bíblica revela lo que los historiadores, pronosticadores mundiales y analistas políticos no conocen ni pueden conocer, pero usted puede entenderlo. ¿Dónde están los Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá y otros países mencionados en la profecía bíblica? ¿Cuáles son los orígenes bíblicos de estas naciones? Este folleto gratuito le dará las respuestas. Usted necesita esta clave vital para entender la profecía bíblica. Usted necesita la llave maestra de la profecía bíblica. Contáctese con nosotros ahora y requiera una copia gratis de Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía. No existe costo ni obligación, solo pida el folleto de la profecía. También puede ordenar este folleto en nuestro sitio web elmundodemañana.org o puede escribirnos a una de nuestras direcciones regionales. También puede encontrarnos en Facebook o seguirnos en Twitter en El Mundo de Mañana. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. La profecía bíblica revela el futuro y las buenas nuevas del venidero reino de Dios. Usted debe comprender lo que se aproxima. En el programa de hoy hemos discutido 3 principios vitales de la profecía. La clave número 1 para entender la profecía es: la Biblia interpreta sus propios símbolos. La clave número 2 es reconocer los intervalos proféticos de tiempo. La clave número 3 es aprender el enmarque profético de Dios. Por supuesto, para que todo esto tenga significado, tenemos que aplicar una cuarta clave vital: entender el propósito de la profecía bíblica. Entendamos lo siguiente. La profecía bíblica advierte a la gente y a las naciones que se arrepientan, así pueden prevenir el castigo. Juan el Bautista bautizaba masivas cantidades de gente que eran movidas por su predicación. Mateo 3, versículo 1, describe lo que ocurrió. Mateo 3, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo más adelante predicó el mismo mensaje. Podemos leerlo en Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. ¿Y cuál fue la respuesta de la predicación de Juan? Mateo 3, versículo 5. Entonces salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la región de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. En el día de Pentecostés, en el año 31 después de Cristo, el apóstol Pedro exhortó a miles de personas que se arrepientan y sean bautizados. Podemos verlo en los Hechos 2, versículo 38. Pedro motivó a la multitud a cambiar su vida. Dijo en los Hechos 2, versículos 40 y 41, «Sean salvos de esta perversa generación». Y los que con gozo recibieron su palabra fueron bautizados. Y aquel día fueron añadidas a ellos como 3,000 almas. La clave número 4 para entender la profecía bíblica es entender el propósito de la profecía bíblica. La clave número 5 es la llave maestra de la profecía bíblica. La clave número 5 para entender la profecía es conocer el origen bíblico de las naciones. Esta es la llave maestra de la profecía bíblica. Amigos, pueden encontrar a los Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña y las demás naciones en la profecía bíblica. Si usted puede hacerlo, podrá entender grandes porciones de la profecía que muy pocos hoy pueden siquiera comenzar a entender. ¿Dónde están los Estados Unidos mencionados en la Biblia? ¿O bajo qué nombre podemos encontrarlo? ¿Dónde podemos encontrar a Gran Bretaña en la Biblia? Obviamente los nombres modernos no aparecen, pero los ancestros de estas naciones son mencionados permanentemente en la Biblia.
Ahora, la Biblia sí menciona tales naciones como Egipto, Libia y Etiopía, y quizás lo sorprenda que Asiria eventualmente será una de las primordiales naciones en el mundo de mañana, junto con Egipto e Israel. Podemos leer esto en Isaías 19, versículo 23. Además, lea los capítulos 10 y 11 de Isaías. Pero amigos, ¿quién es la moderna Asiria? Hace algunos años, en nuestra revista del Mundo de Mañana, publicamos un artículo al respecto. Escuchemos cuidadosamente. La historia cultural alemana y el carácter nacional se asemejan a las de Asiria como ninguna otra nación. Cuando la Biblia habla de Asiria en los tiempos del fin, se está refiriendo a Alemania. Ninguna otra nación moderna calza la descripción tan completamente. Amigo, usted puede comenzar a entender mucho mejor acerca de las profecías de los tiempos del fin, cuando obtiene el conocimiento correcto de los modernos descendientes de las antiguas naciones bíblicas. La clave número 5 para entender la profecía bíblica es conocer el origen bíblico de las naciones. Debemos entender que existían dos reinos antiguos, el reino de Judá al sur con 2 tribus y el reino de Israel con 10 tribus. Escuchemos lo siguiente. Aunque parezca mentira, la primera vez que la palabra judíos aparece en las páginas de la Biblia, ellos se encuentran en guerra con Israel. En la conclusión del programa, explicaremos esta rara controversia. Primero quisiera ofrecerle un apasionante folleto gratuito que identifica a las naciones occidentales en la Biblia. Este folleto gratuito le dará la llave maestra de la profecía. Es titulado Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía. ¿Dónde están los Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Sudáfrica, Australia y otras naciones mencionadas en la profecía bíblica? ¿Cuáles son los orígenes bíblicos de estas naciones? Este folleto le dará las respuestas. Asegúrese de contactarse con nosotros para requerir su copia gratis de Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía. No existe costo ni obligación. También puede ordenar este folleto en nuestro sitio web elmundodemañana.org o puede escribirnos a una de nuestras direcciones regionales. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Amigos, ¿se da cuenta que su Biblia muestra a Israel y a Judá peleando entre sí mismos? Léalo usted mismo en Segunda de Reyes capítulo 16 en la versión Reina Valera. La casa de Israel se había aliado con Siria en contra del reinado de Judá. Segunda de Reyes 16, versículos 5 y 6. Entonces Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y cercar a Acaz, mas no pudieron tomarla. En aquel tiempo Resín, rey de Siria, restituyó a Elat, a Siria, y echó a los judíos de Elat, y los sirios vinieron a Elat, y habitaron allí hasta hoy. Después del reinado del rey Salomón sobre ambas, Israel y Judá, Dios permitió que la casa de Israel se apartara de Judá. La capital del reinado del norte de Israel era Samaria, y Jerusalén era la capital del reinado del sur, Judá. Durante los siguientes años Dios envió a profetas, advirtiéndole al reino del norte Israel que se arrepintiera de su idolatría y de su maldad. Israel rehusó humillarse. Entonces Dios envió a toda la nación al cautiverio de Asiria en el 721 a.C. El reino de Judá luego siguió el ejemplo de Israel de la idolatría, y Dios los envió a cautividad bajo Babilonia, enfatizada por la destrucción de Jerusalén en el 586 a.C. En el mapa vemos los movimientos de los dos reinos en su cautividad. Después de 70 años de cautividad, Dios permitió que Judá retornara a Jerusalén, a la Tierra Santa. Ahora, en tiempos recientes, la Casa de Judá estableció la moderna nación de Israel en 1948. Los estudiantes bíblicos saben que este acontecimiento histórico prepara el escenario para las grandes profecías del fin. Pero ¿qué pasó con las 10 tribus después de la cautividad de Asiria en el 721 a.C.?
El reino de Israel pasó a conocerse como las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Su migración está registrada en la historia, pero ¿cuál era el origen? Las grandes profecías dadas a los hijos de Josué, Efraín y Manasés, fueron cumplidas en estos 2 últimos siglos. Puede leer estas profecías en Génesis 48. En el versículo 16, Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel, bendijo a sus nietos Efraín y Manasés. Israel los bendijo diciendo: mi nombre, o sea, el nombre de Israel, sea nombrado en ellos. Amigos, ¿quiénes son los descendientes de Efraín y Manasés? Los descendientes a través de la historia eventualmente pasaron a ser los pueblos de América y Gran Bretaña. Otros descendientes de las 10 tribus perdidas pueden ser identificados en las naciones del noroeste de Europa. Puede aprender más acerca de esta increíble historia de la migración de las 10 tribus perdidas de Israel en este inspirador folleto gratuito, Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía. En el programa de hoy hemos discutido 5 claves para el entendimiento de la profecía. La clave número 5 para el entendimiento de la profecía bíblica es conocer el origen bíblico de las naciones. Amigos, debemos arrepentirnos nacional e individualmente de nuestros pecados, egoísmo, rebeldía e idolatría. Como podrá leer en este folleto, en la página 41 dice: los Estados Unidos y las naciones británicas y sus descendientes tienen una cita con el juicio de Dios. La profecía bíblica revela una eminente gran tribulación para estas rebeldes naciones. Pero la profecía bíblica también revela un glorioso mundo de mañana, una vez que aprendamos dolorosas y permanentes lecciones. Dios le entregue el entendimiento de su glorioso plan de salvación y su promesa de protección para aquellos que se arrepienten y se humillan antes de que sea muy tarde. Puede conocer más acerca del glorioso futuro y cómo prepararse para los tiempos proféticos que se aproximan. Asegúrese de requerir este apasionante folleto gratuito, Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía. Le abrirá los ojos a la profecía bíblica y le dará un increíble entendimiento, la verdad y el conocimiento desde su Biblia. Lo invitamos a encontrarnos cada semana en el mundo de mañana. Asegúrese de encontrarnos la próxima semana aquí mismo y a la misma hora. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.